Bienvenidos a todos los estudiantes de la carrera de Derecho a su clase de Derecho Agrario para abordar un tema importante para la Administración de Justicia Agroambiental. Otro principio también muy importante en la jurisdicción agroambiental es el principio de gratuidad. Tal hecho tiene una explicación. La justicia, no como valor, sino como intento de realización humana, es un servicio. El servicio de justicia es tan importante y básico como cualquier otro servicio público a los que tradicionalmente les otorgamos la calificación de indispensables. Tal vez, si hubiera una diferencia saltante a tener en cuenta, sería que, por muy ultra que sea la concepción neoliberal del Estado, la justicia es un servicio público imposible de ser privatizado. Y si la justicia agroambiental es un servicio público del que hace uso el ciudadano cuando quiere que el Estado declare el derecho que le corresponde a su conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, entonces no cabe duda que debe tener un costo para quien se sirva de él. Por cuanto, al ser gratuita la Administración de Justicia Agroambiental y por su carácter eminentemente social, no debe gravarse a los litigantes con contribuciones ajenas al ámbito judicial. Así lo expresa terminantemente la Ley 1715, la Ley del INRA, en su artículo 76. Que por supuesto, en aplicación al artículo 78 de la Ley del INRA, en aplicación supletoria, se cita también el Código Procesal Civil, la Ley 439. Otro principio también importante es el principio de publicidad. Principio de publicidad que constituye uno de los principios procesales rectores de un proceso oral y se encuentra reconocida por la norma que regula la materia, puesto que evidente es que sin oralidad no hay publicidad, o lo que es lo mismo, solo un proceso oral y concentrado permite publicidad, y con ella la fiscalización popular del funcionamiento de la Administración de Justicia. Pues la publicidad es un principio que guarda una importancia vital en el proceso porque permite transparentar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y se ha convertido en un derecho fundamental. Pues esta garantía significa que no basta con la tutela que prestan los tribunales, sino que es necesario que el pueblo tenga acceso y conozca a ciencia cierta cómo funcionan las instituciones del derecho, y en especial la encargada en materia agroambiental, por el tipo de bien jurídico, como es el interés colectivo, que pesa sobre estas acciones. Este principio tiene doble finalidad. Por un lado, protege a las partes de una justicia sustraída al control público y por otro, mantiene la confianza de la comunidad en los jueces y tribunales. La actuación de las partes y del juez a la vista del público convierte el juicio oral en un mecanismo pedagógico donde se renuevan y actualizan los valores sociales y los derechos fundamentales. Pues las actuaciones que se realizan durante la sustanciación de las causas agroambientales son de carácter público. Por tanto, las partes intervinientes en el proceso tienen el acceso a la fuente de información y producción de la prueba, sin restricciones. A decir de Enrique Eulate Chacón, en su mencionada obra Tratado de Derecho Procesal Agrario, página 331, refiriéndose al principio de publicidad, muy acertadamente nos ilustra. Y nos dice, constituye una garantía para las partes que intervienen en el proceso, pues es una forma de salvaguardar el contradictorio. Y por ello, cada parte tiene derecho a examinar y hacerse sabedor de lo actuado dentro de un proceso. Respecto de terceros, la publicidad se convierte en la mejor garantía de imparcialidad y la Administración de Justicia, que en todo caso es una función pública. Por ello, en las audiencias pueden participar terceros,
salvo casos muy especiales, que por razones de peligro o de seguridad deba celebrarse a puertas cerradas. Otro principio no menos importante, pero relevante en su aplicación, es el principio de especialidad. Y cuando hablamos de principio de especialidad, conviene precisar que el reconocimiento de un sistema agrario diferenciado no solo importa la existencia de una jurisdicción especializada, principio de jurisdiccionalidad y preservación de la especialidad de los órganos, sino la aplicación de un procedimiento propio, que condice con el principio universal de protección especial, en razón de su situación de desventaja y mayor vulnerabilidad respecto a los demás sectores de la población, por el cual este grupo de atención prioritaria goza de un amparo jurídico específico que funcionalmente implica una garantía que primará a momento de decidir sobre los derechos subjetivos y procesales del litigante. Este principio tiene que ver con la atribución constitucional otorgada a la Judicatura Agroambiental para la Administración de Justicia. En esta materia, de conformidad a lo que previene el artículo 186 de la Constitución Política del Estado, debe ser de aplicación específica, pero que por su naturaleza, ¿no?, requiere de cierto conocimiento especializado para la seguridad y confianza del mundo litigante. Pues este principio también está contenido en el artículo 77 de la Ley 1715, al determinar que no corresponde a la justicia ordinaria revisar, modificar y menos anular las decisiones de la Judicatura Agraria, ahora agroambiental, cuyos fallos constituyen verdades jurídicas, comprobadas, inamovibles y definitivas. Es parte de la seguridad jurídica que cuando una persona recurre y activa una acción en busca del éxito de su pretensión, esta autoridad a quien esté recurriendo goce de esa especialidad, de modo que una vez resuelto la causa, no puede ser revisada, ni anulada, ni modificada, pues la misma constituye una verdad jurídica comprobada y en consecuencia inamovible y definitiva. Y otro principio que viene a colación también de este principio de especialidad es el principio de competencia, que significa que el deber no se reduce a la simple observancia de la ley, sino que se extiende en un deber derivado de la ejecución de un mandato específico y determinado. Sin embargo, este deber debe establecerse respecto a una entidad concreta y con suficiente competencia para la ejecución del acto. Es decir que la entidad a la que se impugna un deber necesariamente debe poseer existencia jurídica que la haga destinataria del mandato contenido por la norma legal. Es decir, que la competencia debe emerger de una disposición legal. Pues toda causa debe ser conocida por un juez competente, que es el designado con arreglo a la Constitución y a las leyes. Y no pueden establecerse tribunales o juzgados de excepción, pues aquello sería contrario a la Constitución y a las leyes. Sino que debe existir un titular de la jurisdicción agroambiental especialista en materia agraria. En tal virtud, solo los magistrados del Tribunal Agroambiental y los jueces agroambientales, al ser designados conforme a las disposiciones legales contenidas en la Constitución Política del Estado, en la Ley 1715, Ley del INRA, la Ley 025, Ley del órgano judicial, tienen competencia para administrar justicia. Aspecto importante, pues como hemos señalado, no pueden establecerse tribunales o juzgados de excepción, sino que bajo ese principio del juez natural debe contarse con una autoridad de especialidad y competente para el conocimiento de una causa. Lo contrario implicaría responsabilidad, y ahí corresponde conocer también el principio de responsabilidad, que según Cabanelas, en su diccionario de derecho usual, define la responsabilidad judicial como la obligación o deuda moral en que incurren los magistrados y jueces que infringen la ley o sus deberes,
en el ejercicio de sus funciones específicas. Este autor también se ocupa de la responsabilidad disciplinaria, referida al ámbito jurisdiccional, que entiende como la facultad jerárquica que tiene a restablecer la disciplina y a velar por el desempeño eficiente y digno del Ministerio Judicial. En este sentido, Héctor Fix Zamudio refiere que la responsabilidad judicial es aquella en que incurren los jueces de las diversas jerarquías cuando cometen faltas graves o delitos en el ejercicio de sus funciones. A este efecto, la responsabilidad judicial es la deuda moral o delito de los jueces o magistrados del órgano judicial ante el indefenso ciudadano desprotegido por el Estado, cuya actitud discrecional refleja un error en el razonamiento de la administración de justicia y su accionar infringe la ley y sus propios deberes ante la sociedad. Por cuanto los magistrados, jueces y demás personal de la jurisdicción agroambiental son responsables por los daños que causaren a las partes litigantes, por la comisión de delitos, por incurrir en errores inexcusables en la aplicación de la ley, pero que se expondrán civil y penalmente según corresponda de acuerdo a la ley. Y un aspecto importante es que el Estado también será responsable por los daños causados por dichos funcionarios en los casos señalados por ley. Este principio también se halla regulado por el artículo 76 de la ley 1715. Pero cabe añadir que cuando se habla de que el Estado también será responsable por los daños causados por dichos funcionarios, hablar de la separación del Estado. En este sentido, se puede establecer que la responsabilidad es indiscutiblemente del Estado y su servidor judicial. Y estos deben reparar los daños ocasionados por el error de una decisión judicial. Esto por la existencia de un daño grosero, grave y evidente, calificado así por el tiempo prolongado de privación de libertad injusta de una persona. Esto acciona la obligación separadora por parte del Estado, conforme lo establece y dispone el artículo 113, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, en cuyo caso el Estado se ve obligado de indemnizar, reparar y resarcir a quienes hayan sido víctimas del injusto y grave daño derivado de una privación injusta de su derecho, por actos u omisiones en que hubieran incurrido autoridades o funcionarios del órgano judicial, dándole la potestad al Estado de interponer una acción de repetición contra él o los responsables o causantes del daño ilícito, que da origen a la separación patrimonial de daños y perjuicios. Ello conforme se tiene dispuesto por el artículo 113, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado. Y un instrumento internacional que cabe dar a conocer es la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 10 dispone que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en el caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial, a partir del que podemos tener la seguridad de que ese administrador de justicia que falle incurriendo en error y cause daño al litigante, este será pasible a responsabilidad. Estos son los principios que hemos abordado el día de hoy, importantes para la administración de justicia agroambiental y que debe ser de conocimiento del estudiante de Derecho, futuro abogado, futuro causídico, que en el ejercicio de su profesión, de la profesión, deberá tener siempre presente, pues también como abogado debe hacer propios estos principios y reclamarlos y denunciarlos en su momento para que la justicia sea quien gane y así se eviten decisiones de hecho y se busquen decisiones de derecho. Agradecerles por su gentil audiencia. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y no se olviden suscribirse a mi canal para conocer más contenido y darle un like a la campanita. Muchas gracias, gentil audiencia.